Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Padre Celestial, que sea tu palabra la que alimente nuestras vidas, tu Espíritu Santo el que redarguya, y que tu iglesia pueda ser, Señor, edificada en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y derrama de tu gracia en cada corazón. Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Felices son los humildes. Ese es el tema de esta porción de la palabra. La segunda parte, hace 8 días abordábamos la introducción de este tema tan importante. Casi siempre cuando como pastor me encuentro con un versículo pequeño, es cuando más bendición Dios tiene a través de ese versículo en la palabra para con nosotros. Hace 8 días abordábamos esta Sermón del Monte. Quizás en su Biblia tiene ese título, el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y no sé si usted ha tenido la atención de leerlo o cuántas veces en su vida lo haya leído. Este capítulo 5, 6 y 7 es un solo tema, es un momento en el cual Jesucristo, dice el versículo 1, que sube al monte, a la montaña, y mucha gente lo sigue. Hay una palabra ahí clave, mis hermanos: multitud. Esa palabra multitud tiene su definición en el griego, que significa chusma. Una palabra familiar por ahí, ¿no? Chusma, lo que significa multitud en griego. Y cuando habla de multitud, habla de un grupo de gente grande, que sigue a alguien sin saber por qué lo sigue. Usted ha visto, por ejemplo, en las cuestiones políticas, cuando viene un gobernador o un diputado, traen gente en camiones, autobuses. Hay mucha gente que no sabe a qué viene. Simplemente son gente acarreada. Y ¿a dónde vas? Pues a ver algo. ¿Aquí vas a verlo? No sé, pero para allá vamos. Eso es chusma. Gente que va a un lugar sin saber por qué va. Entonces dice que Jesús vio a esa gente que quizás estaba ahí buscando un milagro, buscando algo de parte de Dios. Había gente que le interesaba que Jesucristo los sanara. A otros no les interesaba eso, sino que les diera de comer. Pero había un grupo pequeño, que eran 12, que les interesaba que Jesucristo les enseñara la palabra del Padre. Entonces Jesús dice que ve a la multitud, y versículo 2 dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y esta parte importante, hace 8 días yo les decía, son 9 bienaventuranzas, del versículo 3 hasta el versículo 11. Y usted se ha preguntado por qué esta que está en el número 3 está ahí. Es que, hermanos, estudiando esta palabra, la que está en el versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no puede estar en otro lugar, porque no podemos accesar a las otras 8 sin poder pasar primero por la primer bienaventuranza. Los teólogos hablan y dicen que el sermón de la montaña es el nivel de vida que debe de alcanzar el cristiano. Todos los cristianos nacidos de nuevo, sin importar su movimiento o denominación, el sermón de la montaña es la línea para vivir del cristiano. No es que si puede, no es que si quiere, no, es que si tú no eres un hijo de Dios, dice el versículo 3 en la primera bienaventuranza, dice que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Usted quiere ser parte del reino de Dios? Tiene que ser pobre en espíritu. Si usted es una persona altiva, prepotente, arrogante, usted no puede formar parte del reino de Dios. Cada bienaventuranza es un reto para el cristiano. Cuando uno se pone frente a estas bienaventuranzas, hermano, uno ve una montaña inmensamente alta, difícilmente de escalar. Porque estas bienaventuranzas no se pueden poner en práctica, humanamente hablando. Cuentan los historiadores que en la Primera y Segunda Guerra Mundial mandaron capellanes, Estados Unidos y Inglaterra, con sus tropas, infiltrados como soldados, para enseñarles
a los soldados de Dios en ese momento de guerra, para que cuando ellos regresaran a sus tierras o a sus países, ellos llegaran con el mensaje de Jesucristo. Lo triste es que ninguno lo hizo, porque humanamente usted no puede, o no podemos humanamente poder vivir esto, porque no está en las fuerzas humanas ser pobres en espíritu. No está en nuestras fuerzas. Todos tenemos cosas que aportar, cosas que dar, y difícilmente podemos ser pobres en espíritu, porque no está en nuestras fuerzas. No es un ejercicio humano. Hace 8 días mencionábamos uno de los textos que nos ayudan a ilustrar o a definir, por decirlo así, este versículo, pobres en espíritu, y esto lo encontramos en el libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 57, versículo 15. Vamos a dar un breve repaso a este tema, felices son los humildes. Porque el profeta Isaías menciona del tema de la pobreza en espíritu. También Lucas, capítulo 6, versículo 20, quizás lo tiene, si no anótelo. También menciona de manera paralela esta bienaventuranza, solo que Lucas solamente dice, bienaventurados los pobres. Antes de leer Isaías 57, 15, déjeme explicarle un poco más Lucas 6, 20, que dice Lucas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia anglicana y la iglesia católica tradicional, ellos enseñan de este versículo de Lucas 6:20, que ser pobre es una bendición, porque así podrán alcanzar la salvación. Hay un sacerdote, Francisco de Asís, que se le considera el santo de los pobres, que él tuvo que dejar todo lo que él tenía, abrazar la pobreza, porque siendo pobre, decía él, es parte del reino de Dios. Déjeme decirle que ni el rico está más cerca de Dios por su riqueza, ni el pobre está más cerca de Dios por ser pobre. Todos necesitamos a Jesucristo. La pobreza no nos acerca más a Dios, ni tampoco la riqueza. Lo que acerca a Dios es un corazón contrito y humillado, humilde, y que reconozca a Jesucristo en su corazón. Hay gente que pobre, hermanos, económicamente hablando, que son muy soberbios, prepotentes y arrogantes. Entonces no pasa por las cuestiones económicas la salvación, sino por el corazón. Dice la palabra de Dios, Isaías 57, 15, porque así dijo, ¿quién dijo? El alto y sublime, que es Dios, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y habito con el quebrantado, ¿y qué más? Y humilde de espíritu. Es decir, Dios habita con el que es quebrantado de espíritu. Para hacer vivir, fíjese, Él habita con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Qué significa pobreza? En Mateo 5:3, la palabra pobreza o pobreza ahí, del griego tojos, compré al principio, es una palabra que se le asigna al pordiosero. Tiene el sentido de que en aquella época los griegos había gente pordiosera en las calles. ¿Usted ha visto uno de ellos? Los ve en las calles, se para usted con su vehículo en los semáforos y lo ve andrajoso, lo ve sucio, lo ve con toda la ropa rota, con un aspecto desagradable, ¿cierto? Y cuando se acerca al vehículo, no le importa quién es el que está detrás del volante. Si es hombre o mujer, si tiene o no tiene, él va y toca la ventana y su mano la extiende y le dice, ¿tiene una moneda? Él no tiene vergüenza de pedir. Él necesita comer. Y él pide. No le importa si le van a dar. Él va y busca porque esa es su necesidad. Bueno, la palabra tojos tiene ese sentido. Una persona pobre en espíritu es alguien que está vacío interiormente, que no tiene su capacidad para poder seguir adelante y que va delante de Dios con esa actitud, con una actitud de un pordiosero. Señor, he intentado arreglar mi vida durante 50, 60 años y cada vez que lo he intentado me equivoco más.
mi cabeza se ha emblanquecido y me doy cuenta que cuando quiero hacer mejor las cosas es cuando más me equivoco. Ayúdame, Señor. Ya no puedo más. A mis hijos los he querido educar, los he querido enseñar. Y me he dado cuenta a lo largo de mi vida que no he podido. Vas como este proceso, extiendes tus manos y dices, Señor, ayúdame. La palabra tojos significa eso. Alguien que está vacío por dentro, que humanamente no ha podido resolver el asunto y que necesita de la ayuda divina. Mire, Salmos 34, versículo 18. Salmos 34, 18. Dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quienes, a los quebrantados de corazón, y salva a quienes, a los contritos. Este pensamiento que leemos en la Biblia, hermano, se contradice con lo que hoy vivimos y vemos en la actualidad. ¿A quién le gusta ser pobre en espíritu? A nadie. Todos se sienten capaces de poder hacer algo. ¿Sabe, hermano, que como pastor me he enfrentado con este asunto en mi vida personal? Humanamente Dios me dio capacidades para entender, discernir. Pero sabe que cuando he intentado predicar la palabra en mis propias fuerzas, es cuando más me equivoco. Como pastor he entendido que la única manera para compartir de Dios es humillarme todos los días, levantarme en las mañanas, orar, darle a Dios gracias y decirle, Señor, tu palabra es vasta y necesito que tú abras mi entendimiento. Las cosas de Dios no se pueden recibir intelectualmente, mis hermanos. Por muchas cosas que tengas en tu vida intelectuales, cuando llegamos con Dios, nos vemos rebasados. Y sabe que por eso el hombre lucha tanto y pierde tanto, porque todo lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. A Dios no lo agradamos cuando hacemos o cuando intentamos hacer las cosas bien. No, cuando vamos a Él y nos rendimos a Él, hermanos. Miren, vamos adelante a Mateo capítulo 18, versículo 23. Usted sabe que antes de ser llenado algo, tiene que ser vacío. Tenemos que vaciar algo para llenarlo. Cuando alguien escucha del Evangelio, lo primero que encuentra alguien cuando escucha de Cristo Jesús es juicio, al no aceptarlo. Siempre cuando uno escucha el mensaje del Evangelio, antes de aceptarlo, vas a encontrar juicio de parte de Dios. Cuando lo aceptamos, encontramos bendición. Jesucristo habló en cuanto al tema de la humildad y de la pobreza espiritual. Está el ejemplo aquí en Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Recordemos que una parábola, mis hermanos, es una ilustración que enseña una verdad. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento, mis hermanos, equivale a 100 kilos de oro puro. Saque su cuenta. 100 kilos de oro. Si usted hace la cuenta, 100 kilos de oro por 10,000, y luego divídalo entre dólares o euros. Una cantidad que no le alcanza la vida a uno para pagarla. A este, como no pudo pagar, porque era imposible pagar esa cantidad, dicen algunos estudiosos que esto equivale al presupuesto anual de un país. ¿Quién puede pagar una deuda así? Nadie. Dice, a esta persona que debía esa cantidad, como no pudo pagarla, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Era algo impagable. Dijo, tengo que vender a mi esposa y a mis hijos para pagar mi deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrándose, ¿qué hizo? ¿Sabe que él se sintió ahí pobre de espíritu? No te puedo pagar. No tengo humanamente cómo pagar lo que te debo. Él fue y se humilló. Él reconoció su condición.
que no podía. ¿Cuánta gente con problemas económicos no se sienten así, hermano? Porque de verle a alguien se siente uno mal. Esta persona se sintió así. Se postró y le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, fíjese, es lo que hace un mendigo cuando pide dinero. Ayúdeme, regáleme para comer. Y cuando usted le da, usted es movido a misericordia por la condición como le está pidiendo dinero a esa persona. Eso es un ejemplo de ser pobre en espíritu. ¿Sabe, hermano, cómo se presenta usted con Dios en las noches, en oración? Señor, te doy gracias porque ya llegué a mi casa. Amén. Cuando vas a comer, Señor, te pido. Le ordenamos a Dios. Dios es a quien tenemos que, Él tiene que consentirnos. Se nos olvida, hermanos, que Él es el poderoso y que el que necesita somos nosotros, no Él. Pero pareciera que ahora a Dios le damos órdenes. Hemos perdido la humildad de espíritu. ¿Sabe que por eso tenemos tantos problemas? Señor, te pido por mis hijos que los cambies. Y le damos órdenes a Dios. En vez de que vayamos con un espíritu y con una actitud de humildad, Padre que estás en los cielos, gracias. Me has bendecido este día, no sé cómo pagarte el haber guardado mi vida, la de mis hijos, haber proveído para comer. ¿Cómo te presentas con Dios cuando le das gracias? Reflexionemos. Porque pareciera como que hoy Dios es el que tiene que cumplir el antojo del cristiano. Pídale a Dios un carro que Él se lo dé. Ya está pidiéndole a Dios un carro. Declárelo, confiéselo, decrételo. Y si no, reclámele. Y tenemos a una generación en el siglo XXI que le reclama a Dios. Y sabe que lo que tenemos hoy en las iglesias es una generación de cristianos arrogantes, soberbios y prepotentes, que se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, hermanos. Dice el texto, el Señor de aquel siervo, 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando no puedes, cuando eres rebasado, sabe, hermanos, cuando la Biblia habla de pobreza de espíritu, habla de ausencia de orgullo. Habla de ausencia de prepotencia. Y habla, hermanos, de falta de seguridad de uno mismo. ¿Sabe que a veces el hombre se siente tan seguro? Yo voy a trabajar, voy a educar a mis hijos. Y somos tan seguros de nosotros mismos que medio oramos, medio buscamos a Dios. Porque tienes fuerzas. Y sabe que de esa manera no podemos alcanzar el reino de Dios. Ausencia de orgullo, ausencia de confianza en uno mismo. Eso es pobreza en espíritu, mis hermanos. Mateo 15, versículo 3. Es muy importante poder profundizar en este tema tan importante, pobreza de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos ser mansos espiritualmente si antes no somos pobres en espíritu. No podemos ser pobres en espíritu porque no podemos llegar a ser pacificadores. Todo tiene un orden. Jesús dijo lo siguiente. Mateo 15:3. Jesús dice, respondiendo Él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué dice? ¿Sabe? Hay algo que tiene el ser humano que no permite que la mano de Dios se mueva en su vida. Se llaman tradiciones. Porque tu papá te enseñó de tal y cual manera, no sirves a Dios o medio lo sirves. Lo que detiene hoy el mover del Espíritu Santo en la vida del cristiano son las tradiciones. Llegas, te sientas, te arrodillas, oras, te levantas, lees, y todo es una tradición, una rutina. ¿Usted cuando ora, siente que Dios le habla? ¿O solamente ora porque tiene que orar? ¿O lee la Biblia porque la lee?
o la lee para entenderla y que Dios la haga a su vida, para que cambie su manera de vivir. ¿Sabe que es muy fácil caer en las tradiciones? Es muy fácil. Llegar a la mesa, Señor, gracias, bendícelos, amén. Y se nos olvida todo lo que tuvo que pasar para que tuvieras en tu mesa ese plato de comida. Que tú tienes y que hay muchos que no tienen que comer. Jesucristo dice, por vuestra tradición, quebrantas el mandamiento de Dios. El 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muere irremisiblemente. Fíjese, hoy los hijos se dan el gusto de a la madre insultarla, al papá, golpearlos, etcétera, rezongarles. ¿Sabe que en la Biblia, cuando en la época de Cristo, cuando el hijo rezongaba al padre o a la madre, ¿sabe que era digno de ser de la muerte? Por el simple hecho de no acatar la indicación del padre. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Dice el 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarle. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que dice aquí? Tienes a tu papá y a tu mamá que no tiene económicamente vestido ni calzado, y tú dices, hoy gané 100 pesos, pero en vez de darle a mi papá, lo llevo y lo doy de ofrenda. No está mal que des ofrenda, pero si tienes una necesidad, primero con tus papás. No invertir las cosas. Es lo que Jesús les está diciendo ahí. Vea lo que dice el 6. Ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Usted pregunta hoy en las iglesias, ¿amas a Dios? Claro que sí. ¿Lo amas? Definitivamente. Todos aman a Dios. El borracho ama a Dios, el alcohólico, el drogadicto, el narcotraficante, el delincuente, el adúltero, ellos aman a Dios. Según ellos. Amar a Dios es obedecer su palabra, hermanos, que es muy distinto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas que dice, mandamientos de hombres. Hermanos, cuando Jesucristo llega al tiempo de hablar las bienaventuranzas, establece una línea o un camino para poder llegar a ser parte del reino de los cielos. Acompáñeme a dos citas, Isaías 11:6, Isaías 65:25. Es un tema sumamente extenso, hermanos, pero es importante irnos despacio en este tiempo en la palabra de Dios. Isaías 11:6, la primera cita. Porque la Biblia enseña aquí, nos va a dar aquí ilustraciones de qué significa la incapacidad delante de Dios. Isaías 11:6. Dice el versículo 6. Yo le voy a invitar, hermano, que este pasaje me lo lea desde el versículo 1 en su casa, porque es un pasaje profético. Solamente le voy a resumir del 1 al 5 en el versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Aquí habla del tiempo futuro. Cuando venga el reino de Dios y sea establecido. Muestra unos ejemplos. Yo puedo agarrar a un león y decirle, mira león, esta es una oveja. Tienes que cuidarla. Va a estar contigo en la jaula. Van a convivir todos los días. Y yo puedo agarrar a ese león desde que es un bebé cachorro y enseñarle todos los días, y él te puede decir, lo entendí, lo entendí, lo entendí.
Pero ¿qué sucede si el león crece y también la oveja que todo el tiempo estuvieron conviviendo? Y los pongo juntos y los dejo ahí 2, 3 días. ¿Qué va a hacer el león con la oveja, hermanos? Porque su naturaleza, ¿qué dice? ¿Sabe que eso es lo que le pasa al ser humano? Eso es incapacidad del hombre de cambiar la naturaleza del ser humano o de los animales. ¿Sabe quién puede cambiar eso, hermanos? Solamente Dios. La Biblia dice que llegará el tiempo en el cual el león estará con el cordero. ¿Cuándo? Cuando Dios cambie su naturaleza de ese animal. ¿Por qué usted, que tiene a su lado a su esposa y que Dios te ha dicho, ama a tu esposa, llega el momento que la aborreces y no la quieres ver ni cerca de ti en algún momento de tu vida? ¿Por qué? Porque tu naturaleza te jala al pecado. Por eso, mi hermano, nosotros no podemos vivir distanciados de Dios ni de su palabra. Porque cuando uno se distancia de Dios, le sale a uno esa naturaleza que te arrastra hacia el pecado. Eso que menciona ahí, Isaías 11:6, dice que andarán juntos y un niño los pastoreará. Pregunta, ¿hoy puede pastorear un niño a una oveja y a un león? Es imposible. Dios lo puede hacer. Dice el 7, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Eso es un reto, es subir y poder vivir las 9 bienaventuranzas. ¿Cómo podré yo vivir cada una de ellas? Humanamente no puedes, ni yo puedo. Solamente Dios en nuestras vidas. Y rogándole, Señor, ayúdame, yo no puedo, yo necesito. Haz algo en mi vida. Dice el versículo 7, y el león como el buey comerán paja. El 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna. ¿Qué dice? Eso, hermanos, nos habla de una cuestión que humanamente no podemos hacer nosotros. Pobres en espíritu, hermanos, significa, Señor, yo no puedo convivir con tal persona, pero yo quiero ser parte de tu reino. Ayúdame. Ayúdame. Ser pobre de espíritu es que tú no puedes con lo que tienes, porque no lo puedes cambiar. Usted que tiene 2 o 3 hijos o 4 hijos, le ha dicho, hijo, cuida a tu hermano. Velo como a tu hermano, cuida a tu hermana, vela como a tu hermana. Los manda juntos a comprar algo en la noche y de repente el mayor, ¿y tu hermano? Se me olvidó, mamá. No fue capaz de cuidar a su hermano y a su hermana. ¿Ve que somos incapaces? Por eso necesitamos buscar al Señor. Isaías 65:25. Ser pobres de espíritu, hermanos, es la incapacidad de poder alcanzar las cosas que Dios ha dejado. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Esta iglesia, mi hermano, no podrá caminar por la capacidad de un hombre. Esto caminará por la gracia de Dios en cada corazón. Isaías dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. ¿Quién dijo? Usted lo puede creer o lo puede rechazar, pero Dios dice que así va a suceder. ¿Por qué? Dios es capaz de cambiar a un borracho y transformarlo en una persona nueva y distinta. ¿Sabe que los centros de rehabilitación de alcohólicos anónimos, las mismas cárceles, entre más gente tienen ahí, es peor el lugar? De ahí sale la gente profesionales delincuentes, porque no está en el hombre regenerar al hombre. Solamente Dios haciendo un milagro en la vida de cada uno de los seres humanos. Hermanos, ¿qué significa
pobre de espíritu. Vamos a regresar. Voy a invitarle al Salmos 131, 2. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué significa la humildad o la pobreza de espíritu? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo puedo ser pobre en espíritu? Son preguntas que me hacía, hermanos, cuando estábamos estudiando esto. ¿Qué significa, hermanos, ser pobre en espíritu? Significa abandonar tus fuerzas e ir a Dios. ¿Qué resultado nos da a nosotros ser pobres en espíritu? Ser parte del reino de Dios. ¿Cómo llegamos a ser pobres en espíritu, hermanos? Dejar de trabajar nosotros o querer alcanzar lo que a Dios le corresponde hacer en nuestras vidas. Nos esforzamos tanto humanamente y nos olvidamos que el trabajo y la obra de Dios en nuestras vidas es por su gracia. Es abandonarme, Señor, cámbiame, moldéame, transfórmame. ¿Por qué no cambia tu carácter? ¿O por qué días estás bien y días estás mal? ¿Sabes por qué? Porque tú quieres hacerlo todo mentalmente. No eres quien va a Dios y se postra media hora, una hora, humillado ante la presencia de Dios. Señor, trabaja en mi vida, en mi carácter. No cambia en tu vida porque no hay humildad en tu vida. Te sientes fuerte, que tú puedes cambiarte. Tomas la Biblia y quieres aplicarla literalmente. No, uno cambia cuando tú le dejas que la gracia de Dios sea en tu vida, hermano. Vea lo que dice el Salmos. Vamos a un poquito ahí al niño para que no nos distraiga. Salmos 131, versículo 2. En verdad, dice el salmista, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Fíjese cómo el salmista se pone delante de Dios en una condición. Dice, me he comportado de una manera tal. Y vea lo que le dice, versículo 3. Espera, oh Israel. ¿En quién? En Jehová. ¿Desde ahora y hasta cuándo? Mire, hermano, este Salmo 131, versículo, desde el 1 a 2 y 3, porque es cortito. En verdad que me he comportado. Qué humildad el reconocer cuando uno se comporta mal delante de Dios. Me he comportado. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿Y cómo nos hemos comportado con Dios? Probablemente ahí radica por qué nuestra vida no ha cambiado. ¿Por qué seguimos siendo la misma gente de antes? Nos hemos emblanquecido, hecho más viejos, y como que nuestra vida cristiana no ha cambiado. Algo ha pasado. ¿Sabe qué es? Tú has querido ser cristiano a tu manera. No has dejado que Dios trabaje en tu vida. Y la única manera para que Dios vaya trabajando en tu vida es que tú seas humilde de espíritu. Pobre en espíritu. Como el pordiosero. Señor, ya no puedo más. Mis hijos han crecido y algo no ha caminado bien. ¿Sabe? Algo que me llama la atención, que he observado como pastor. He visto a lo largo de la vida a parejas que se casaron jóvenes y tuvieron sus hijos muy jóvenes. Pero por descuidos, por ignorancia en las cosas de Dios, ni siquiera logran sacar a sus hijos a la etapa de la juventud y de repente ya se embarazó una de los hijos. Entonces el padre ni siquiera saca a los hijos adelante cuando ya es abuelo o abuela. No sé si me explico. O sea, como pareja tú tienes un ciclo para convivir con él o con ella. Y lo ideal es de que tú saques a tus hijos, crezcan, y luego con tu esposa tú logras vivir una vida. Pero aún no acabas de sacar las cuestiones de los hijos cuando ya vienen los nietos y luego los bisnietos. Es decir, no pudiste descansar de los hijos y te vinieron encima los nietos. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque te equivocaste.
o porque nos equivocamos. Y quisimos arreglar los problemas humanamente y no corregimos. Porque es ahí donde patina el cristiano. Este Salmos es profundo. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Espera. Cuando vas a Dios, espera en Dios. Esperar significa, Señor, trabaja en mi vida. Trabaja en mi carácter y mi manera de ser. Y dice que será todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Concluimos 1 Timoteo 1:14. Esto es muy extenso, mis hermanos, y la verdad que podemos quedarnos otra hora, porque le digo una cosa, tengo 15 hojas y solamente voy en la primera. Es un tema muy extenso. Si se da cuenta, ni siquiera hemos tocado ningún versículo, ni una palabra del versículo 3 de Mateo. Así de complicado está subir la montaña donde Jesús menciona nueve bienaventuranzas. No se puede humanamente. Tiene que ser en la gracia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Ponga atención. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Hermanos, los que son pobres en espíritu están llenos de agradecimiento. Les es suficiente la gracia de Dios. No ocupan un carro, un vestido, no ocupan unos zapatos. Señor, por tu mera gracia estoy agradecido. Porque hoy desperté, porque hoy estoy bien, porque tengo salud, porque estás en mi vida, es más que suficiente. Un pobre en espíritu, hermanos, dice el apóstol Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más que dice, abundante. ¿Qué significa eso? Con eso me basta. Con la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy, como cristianos, no nos conformamos con la gracia de Dios. Queremos un carro, queremos la casa, queremos esto, queremos lo otro, queremos lo otro. Hasta que yo esté bien voy a buscar al Señor. Hasta que estés bien. Pensé que estábamos aquí por la gracia de Dios y que era suficiente su gracia. El apóstol Pablo dice, fue más abundante su gracia y el amor que es en Cristo Jesús. Una persona, un cristiano pobre en espíritu, está llena de agradecimiento. Por ejemplo, aquí, hermanos, quizás usted dice, me falta, no me alcanzó el gasto, no me faltó acá, me faltó allá. Y quizás eso toda tu vida estás inconforme por lo que tienes. Y te olvidas que tienes a Cristo en tu corazón, que es lo más importante. ¿O no? Pero a veces por estar buscando aquello, se te olvida que Cristo es la bendición más grande en tu casa, en tu vida, en tu familia. Una última cita, voy a cerrar ya con esto porque la verdad que... 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Y con esto sí ya cerramos. Dice el apóstol Pablo ahora a los Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Uno de los principios de ser pobre en espíritu, mi hermano, es de que la gloria del Señor será nuestro regalo, nuestra recompensa. Y eso nos llena. Eso es más que suficiente. Leamos despacito el texto para digerirlo. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes nosotros todos?
Fíjese que aquí le está hablando a los cristianos, no a los que no son cristianos. Ellos no lo pueden entender. Esto lo entendemos los cristianos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo, ¿qué? La gloria del Señor. ¿Sabe que un pobre en espíritu lo que anhela es la gloria de Dios? Isaías 6, Señor, no puedo mirar tu presencia, me siento tan vacío, tan sucio. Y a veces nos sentimos tan dignos delante de Dios, cuando lo que necesitamos es reconocer que si tenemos algo de parte de Dios, es su gracia y su misericordia. Dice, somos transformados, no por el dinero que ganas, no porque tienes un diplomado, licenciatura, maestría, doctorado. No por eso eres transformado. Somos transformados de gloria en gloria. Fíjese, no en un hombre exitoso, no en una mujer exitosa, sino en ¿qué? En la imagen, en la misma imagen ¿de quién? Pues de Cristo Jesús. ¿Sabe que esa es la parte valiosa para un pobre en espíritu? Que cada día se parezca más a la imagen de Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso no lo quiere el cristiano de hoy. Hoy quieren ser exitosos económicamente. A nadie le interesa hoy ser pobre en espíritu. Pregúntale a alguien allá afuera. ¿No? Si yo puedo, yo quiero, yo tengo, yo lo voy a lograr. Usted tiene fe, consígalo en el nombre de Jesús. Se escucha muy bonito, llena el oído del hombre, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Y al final, lo que tiene que interesarle al cristiano es lo que diga su palabra. Y dice Mateo 5:3, bienaventurados, felices, dichosos, plenamente, los pobres en espíritu, porque tiene un resultado. De ellos es que, si usted y yo queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que ser pobres en espíritu. Si no, no podemos entrar. Póngase de pie. Y continuamos el próximo martes con la ayuda de Dios.